Buenas noches. Estamos en un nuevo programa de política y administración. Y esta vez, finalmente, la realidad está aquí. Hemos anunciado reiteradamente la presencia de dos destacadas personalidades del mundo intelectual, del quehacer que raya en la investigación, en el estudio profundo de la historia, de la ciencia y del quehacer también diplomático. Y están con nosotros esta noche el profesor Efraín Ubischov, como decía, reiteradamente anunciado, miembro de la Junta de Historia y expresidente de la misma, académico de la Academia Nacional de Historias, autor de numerosos libros y entre ellos, por supuesto, de la conocida Historia de Córdoba. Y está también con nosotros, como había sido anunciado, el doctor Pedro J. Frías, que es profesor de la Universidad Nacional de Córdoba, es académico, magistrado y diplomático. Con estas dos personalidades vamos a tratar el tema que ustedes ya conocían. La conmemoración, los 100 años de la muerte de Nicolás Avellaneda, el presidente más joven que tuvimos los argentinos. Presidente a los 36 años y con una carrera meteórica para su época y que marcó para muchos, de alguna forma, lo que se llamó en un periodo un poco vasto, la generación del 80. Vamos entonces a tratar de que nuestros protagonistas de hoy, los profesores aquí presentes, conversen entre ellos, conversen con ustedes, para brindarles algo de lo mucho que ellos atesoran. Y vamos a comenzar con el doctor Pedro J. Frías, preguntándole un poco por qué merece Avellaneda una evocación especial, según su punto de vista. Soy un convencido que los años 70 en Argentina, los años 70 del siglo pasado son la década puente entre la Argentina de la Organización Nacional y la Argentina moderna. Una convulsiva, la otra ordenada. Y Avellaneda es la bisagra. La Argentina se consolida, prácticamente el Estado-Nación se constituye, y esto es tan importante para la suerte de un país, a través de 3 operaciones que se cumplen en ese momento, en los años 70, que es el país confiable, la integración territorial, es decir, cuando la Argentina toma jurisdicción sobre todo su territorio, y lo que llamaríamos técnicamente el crecimiento de la mediación política, o sea, un sistema de partidos que por primera vez enlaza todas las clases dirigentes y todos los distritos electorales, para hacer posible las instituciones de la Constitución. O sea, Avellaneda como bisagra tiene algo que ver con estos 3 puntos que usted menciona. Exactamente, sí. Él representa, digamos, está a la cabeza de la generación que hace posible esto. Si pudiéramos hacer una semblanza breve de Avellaneda como persona, ¿qué diría usted de él? Diría que porque era simpático, porque caía bien, trató de no quedarse en la cordialidad trivial, porque era de palabra fácil, procuró justificarla con la cultura, con una gran cultura, porque era de una fe robusta, ocupó un justo medio entre los católicos y los liberales en el conflicto de su tiempo, y porque era un romántico, sabía todo de la melancolía, pero también de la intensidad. Diría que estas son las notas que me impresionan más en Avellaneda. Indudablemente que en esas notas hay muchas riquezas. Vamos a tratar de rescatar algunas dentro del programa. Profesor Efraín Ubischov, conocemos, algunos un poco de afuera, de que Avellaneda nació en Tucumán, pero pasó parte de su adolescencia en Córdoba. ¿Qué nos puede comentar dentro de la historia de Córdoba, de Avellaneda en Córdoba?
Él llega a Córdoba teniendo apenas 14 años. Viene con el recuerdo sombrío de la degollatina de su padre, don Marco de Avellaneda, en Metán, a mano de las tropas de Oribe. Un hogar pobre, por todos los vaivenes de la vida. Doña Dolores Silva, que fue la madre, indudablemente tuvo un gran temple para sostener ese hogar e hizo extraordinarios sacrificios para mandarlo a Córdoba, donde don Manuel de la Lastra, un comerciante afortunado de Córdoba, hombre de gran espíritu, lo acogió y lo hizo ingresar en el Montserrat. En ese Montserrat que Víctor Gálvez, es decir, Víctor Gálvez era un seudónimo de Quesada, pinta tan bien en sus memorias de un viejo. Y él transcurre ahí sus años, 2 años y más tarde en la universidad, entre 1850 y 1855. Es decir, que él ve sacudirse a la sociedad de Córdoba, como a la del país, de una etapa de autoritarismo como lo era la de Juan Manuel de Rosas, cuyo alátere en Córdoba era don Manuel López, a quien sus enemigos decían en voz baja quebracho, al parecer por los verrugones que tenía en la cara o por la fuerza con que daba el palo a sus enemigos, y ve caer a este gobierno en 1852, a pesar de los esfuerzos que hizo don Manuel López para quedarse en el poder, porque aquí ocurre una cosa muy extraordinaria. Muchas de las gentes que habían actuado en la universidad, en los círculos sociales, en los besamanos a don Manuel López, etcétera, cuando llega Caseros, se quedan como en misa, sin saber qué decir en cuanto al rumbo que iban a tomar los acontecimientos políticos. Y de ahí que Avellaneda conoce muy en detalle todas las cosas. El cuartel de donde salieron las tropas estaba a 2 cuadras del Montserrat, y él no ha dejado, desgraciadamente, la pintura de esos días tan azarosos de Córdoba, a los cuales llegó la legión de unitarios que volvía desde Chile. Ni tampoco nos ha dejado cómo la legislatura, entre cuyos nombres recuerdo solamente el de Juan del Campillo, borró de un plumazo, deshizo las actas que había hecho durante la época de don Manuel López, ensalzando a la figura de Rosas. Cuando se produce la revolución para Urquiza, entonces lo levantan a Urquiza y dicen que es el benemérito de la patria, cuando 1 año y pico antes don Manuel López y la propia Sala de Representantes había dicho que ojalá este benemérito del país no dejara nunca de gobernar. Todo eso lo conoció Avellaneda en esos años de la infancia y de la mocedad, donde tiene entre sus maestros a don Alejo Carmen Guzmán, que es el que le sucede a don Manuel López. Es decir, don Alejo fue ministro de Victorio López, vino la revolución
y bueno, y creyeron que a él lo sacaban, pero no lo sacaron, sino que lo pusieron gobernador, y así siguió. Es decir, la tónica de la época cambió totalmente. Yo creo que Avellaneda no pudo haberse olvidado jamás de aquellos días del Montserrat y de la universidad. Supongo que habrá vivido, habrá mamado, diríamos, esas experiencias y que de alguna forma lo habrán hecho reflexionar, diría yo, para ser conscientemente bisagra, como definía el profesor Frías. Algo más sobre esa época. Tengo que confesar que yo voy seguido a Tucumán y jamás dejo de ir a la casa natal de Avellaneda, que me impresiona enormemente porque en la sala de recibo entrecierro los ojos y veo justamente esa pica infamante de nuestras intolerancias donde estaba la cabeza del padre. Y lo importante de esto es que esto que parecía un destino sobre Avellaneda y sobre nosotros, Avellaneda contribuyó a torcerlo, a cambiar ese destino. Y es cierto, toda esta vida interesante, agitada de Córdoba, que Avellaneda comparte, y lo comparte muy plenamente porque además de sus compañeros de Montserrat, sus universitarios de todas las provincias argentinas, que son las que después van a gobernar el país, están sus primos, los primos de los González y de los Díaz, y en consecuencia es muy importante imaginarlo en los veranos, en la casa de Carolla, donde veraneaban los universitarios de Córdoba, pasando a caballo a Jesús María para visitar sus primos González, o a caballo a Santa Catalina para visitar a los Díaz. En esa época Córdoba era bifacial, era semiperuana y semiplatense. Y peruana lo decía Sarmiento con poco espíritu de elogio para Córdoba. Y precisamente Avellaneda es bifacial, es semiplatense, es decir, un poco liberal, y es semiperuano, es decir, un hombre de la tierra, un argentino del interior. Dije ya que es romántico, que es de fe robusta, que es perceptivo, inteligente, relacionado. Y aquí en Córdoba él vive en su adolescencia el interior y lo interior, también lo interior. Es decir, Córdoba se caracteriza, lo he dicho otras veces, por una suerte de percepción moral de la vida, más por sus significaciones que por sus materialidades. Esto es importante, porque esto está en Avellaneda. Hay otra cosa también. Aprende Avellaneda aquí el federalismo doctrinario. El federalismo doctrinario que podríamos llamar casi un federalismo ilustrado. Es el de